¿Cómo le va? Buenas noches. Jaque mate en la pantalla de Televisora Regional Unimar. Un jueves más. Un poquitito excedido en el horario hoy. Se nos estiró el acontecer, pero acá estamos con mucha información, con muchos temas. Acaba de hablar el presidente de la Nación, acaba de tuitear el gobernador de la provincia y fresquito, recién salido del horno, tenemos información respecto de lo que se viene. Córdoba, no el Gran Córdoba, Córdoba la provincia, nosotros, las zonas blancas, entramos en la fase de distanciamiento social, que se le llama. ¿Qué es esto? ¿Cómo se va a trabajar? Bueno, una de las autoridades en salud de la provincia está en línea para charlar con nosotros. Estoy hablando de la secretaria de Salud del Gobierno de la provincia de Córdoba, Gabriela Barbás, está en línea. Gabriela, buenas noches. Juan Manuel Manacero la saluda. ¿Cómo le va? Gabriela, ¿nos escucha? Buenas noches. Sí, buenas noches, los escucho perfecto. Bueno, muy bien, un gusto saludarla. Gabriela, acaba de hablar el presidente y Córdoba entra en la fase de distanciamiento social. Sanitariamente, ¿qué significa esto? Sí, acaba de hablar el presidente y como dijo, hay una diferenciación entre lo que es la ciudad capital y el resto de la provincia, en donde en el resto de la provincia entra en la fase de distanciamiento social, en donde todas las actividades que se continúen abriendo serían con protocolos, pero siempre respetando el distanciamiento de las personas, el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos, justamente para poder continuar en esta situación epidemiológica. Está ya a esta hora, acaba de hablar, usted sabe cómo es esto, la gente escucha al presidente y cree que es mañana. Yo digo, ¿está ya el COE trabajando para mandarle a los municipios los protocolos de las nuevas habilitaciones? Sí, desde el COE se está trabajando desde hace mucho tiempo y seguramente en el transcurso de esos días, de acuerdo a las distintas realidades y necesidades, están todos los protocolos y es cada municipio y cada intendencia el responsable de implementarlo y a su vez de controlar que se cumplan con la normativa vigente. Por ejemplo, sectores que estaban esperando la flexibilización que les permita trabajar, fundamentalmente la gastronomía, bares, restaurantes, con esto del distanciamiento social, ¿están comprendidos habiendo un protocolo de apertura para que puedan abrir las puertas? Sí, a ver, no soy yo la persona que anuncie cuáles son las nuevas aperturas, pero sí yo les puedo decir que se viene trabajando con las distintas actividades, una de ellas lo que usted refiere en cuanto a los bares y restaurantes, con un protocolo específico y con todo un estricto normativa para cumplimentar, así que seguramente en los próximos días, tal cual con otras actividades, se van a empezar de a poco a implementar, pero es fundamental volver a hacer hincapié en lo que cada ciudadano tanto ha acompañado y está realizando, que es todas las medidas preventivas y la responsabilidad social que cada uno de nosotros tenemos para poder continuar en la etapa que estamos. Está claro, eso sí, obviamente que ahora más que nunca la responsabilidad es nuestra, porque ahora nos dejan salir, entonces la responsabilidad es más nuestra que nunca, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, hoy más que nunca es donde debemos redoblar los esfuerzos en cuanto a las medidas preventivas y respetando los protocolos, sabiendo que estamos en un contexto nacional complejo, porque tal cual como todos sabemos, AMBA y CABA están complejas en cuanto a la cantidad de casos y la situación que tiene nuestro país, fundamentalmente esos dos lugares junto con Chaco, y al igual que el resto de América Latina. Entonces, sabiendo la complejidad de la situación general que nos rodea, es muy importante continuar con este fuerte compromiso social para que las áreas blancas continúen siendo blancas. Tocó un tema que es bastante sensible, que tiene que ver con Capital Federal y Gran Buenos Aires. Hay una situación que se da, sobre todo en esta zona, yo no sé si en Córdoba capital se vive tanto, pero nuestra región, por cercanía, por una cuestión comercial, vive mucho de la mercadería y el transporte de mercaderías que llega, los insumos que llegan
desde Capital Federal y Gran Buenos Aires, sobre todo el área metropolitana. Permanentemente ingresan a la provincia y a Marcos Juárez, nosotros estamos en el límite, usted como usted conoce, camiones que vienen de zonas que hoy están prendidas a fuego. Esto, ¿cómo lo podemos controlar? ¿Cómo se puede trabajar sin tener miedo, sin hacer una casa de brujas? Pero ¿cómo podemos nosotros cuidarnos sabiendo que mucha gente manda camiones para que vengan con mercadería, ¿no? Exactamente, bueno, hay protocolos que ya están instalados en nuestra provincia para el ingreso de los camiones, el ingreso de todas las personas que ingresan a nuestra provincia, en donde uno de esos, en los protocolos, uno de los roles fundamentales es, por ejemplo, tomar la temperatura, es evaluar si la persona tiene sintomatología o no, y a la hora de llegar a un negocio, lo que fuera, es muy importante ahí volver a respetar en cuanto a lo que es el distanciamiento, la responsabilidad también de cada comerciante de poder identificar rápidamente si algunas de estas personas tienen sintomatología o no y hacer aviso a la autoridad sanitaria local. Es decir, hoy más que nunca donde debemos controlar que todas las personas que ingresen sin síntomas, que se haga la declaración jurada, que realmente ingresen únicamente los servicios esenciales o la mercadería que se necesite para nuestro Ahora bien, doctora, abastecimiento. permítame, yo no quiero ser ni el malo de la película ni el de las malas noticias, pero hoy un control de temperatura a mí personalmente no me garantiza nada en función de que hay pacientes de COVID que son asintomáticos. Por ende, van a entrar... Yo hoy estuve de viaje, trabajo en la televisora, tengo un permiso que me permite circular, fui a 4 localidades, en todas me tomaron la temperatura y estoy bien de temperatura. Ahora, nadie sabe si yo soy portador o no de la enfermedad porque el hecho de no tener fiebre no significa que no tenga COVID. Totalmente de acuerdo, pero por eso no es la única herramienta que se tiene. No hay ningún test hoy que te garantice el 100% para descartar un caso de COVID. Por eso todo se suma a todas las medidas. La toma de temperaturas más el distanciamiento más el uso de barbijo más el lavado frecuente de manos, porque no existe en el mundo una metodología única que te garantice de poder, aunque se hagan los test, el test también vos puede ser negativo hoy, estar incubando la patología y desarrollar la patología dentro de los próximos días, por eso son 14 días de aislamiento. Entonces, volvemos al eje central que es esto, que son las medidas de prevención, sumadas a todas las otras medidas que se implementen. Todo tiene que ir de la mano, no hay cuestiones fragmentadas. Está perfecto. Con respecto a la situación sanitaria de la provincia, más allá de lo que pasó días pasados en Córdoba, venimos con bajo índice, hubo 2 días sin contagios, ayer hubo uno solo, no sé cómo terminó el día de hoy, pero veníamos bastante bien, ¿no? Venimos muy bien, el último brote se ha controlado, que es el brote vinculado a una zona comercial y que se había detectado en varios barrios de la ciudad de Córdoba, y este brote está controlado y hemos tenido muy pocos casos en estos últimos días. Todos los casos tienen nexo epidemiológico y están en aislamiento, y se sigue lo que nosotros decimos la vigilancia intensificada, es decir, no es que nosotros no tenemos casos porque no estamos buscando, sino que no tenemos casos porque no se están produciendo los casos. Entonces hoy la ciudad de Córdoba, con toda la provincia, está con un sistema de vigilancia activo en la búsqueda casa por casa de todos los casos sintomáticos o contactos estrechos o personas asintomáticas, tal cual como decía usted, que tienen algún nexo epidemiológico, y estamos por el momento, y en esto uno tiene que ser muy cauteloso porque los brotes se pudieron contener, pero la pandemia está en pleno momento de ascenso en nuestro país y en la región, pero la provincia de Córdoba está muy bien por el momento epidemiológicamente. La última y la libero. ¿Usted cree que se puede controlar? Yo veía, no tengo la cifra de hoy porque me la pasaron, de verdad todavía no la vi, no quiero mirar el teléfono mientras estamos charlando, pero la de ayer indicaba 19.200 casos en toda la Argentina, de los cuales 17.300 correspondían a Capital Federal y Gran Buenos Aires. Es decir, quedaban 2.800 casos para 23 provincias, de los cuales 1.000 eran del Chaco, o sea que quedaban 1.800 casos para 22 provincias. ¿Es posible, es factible pensar en un cerco
en un bloqueo sanitario a la provincia de Buenos Aires para sacarla, en el buen sentido, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Para sacarla del juego y preservar la sanidad del resto de la Argentina, que a ojos vistas no está contagiada? Sí, mire, hay una realidad, ¿no es cierto?, de cómo también funciona la Argentina con respecto a los vínculos que tiene con Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. La realidad también indica que hoy la parte epidemiológica más compleja y complicada es en AMBA y en Capital Federal. Entonces, de nuevo, la restricción de la circulación y el tráfico entre esta localidad y el resto del país debe ser realmente controlado, y lo decía el presidente de la Nación recién, en donde más que nunca hoy tenemos que realmente resguardar cómo es la circulación, y por eso todavía sigue la circulación interjurisdiccional prohibida, y solamente la circulación para servicios esenciales o para abastecimiento. Entonces, todo va a depender de cómo sigan en las próximas semanas y qué medidas se podrían llegar a enfatizar justamente para poder seguir preservando el resto de las provincias que tiene muy bien controlada la infección, y tal cual es el caso también de la provincia de Córdoba. Bueno, la voy a despedir con un pedido. Yo sé que usted habla con la gente del COE, no decide usted, pero sí habla con la gente del COE, y necesitamos que se flexibilice el trabajo doméstico. Es una economía informal, en su gran mayoría en negro, que la está pasando muy mal, y hoy vi que enviaron un protocolo para habilitar los centros de estética, lo que tiene que ver con la manicuría, la podología, la pedicuría, y me parece que ya habilitado eso no tiene sentido que no le permitamos en zonas blancas como las nuestras, donde no hemos tenido ningún caso en 80 días, a las domésticas, a las empleadas domésticas, por poder volver al trabajo. Es necesario que el COE visualice esa problemática, sobre todo en las zonas blancas. Sí, tomo totalmente lo que usted me dice y será trasladado hacia el COE, y siempre el espíritu que tiene el COE es seguir ayudando a la economía de los distintos ciudadanos, porque entendemos que esto es un trabajo en conjunto y que esta pandemia pegó tan fuertemente a la economía, y es muy importante que se vayan reactivando las distintas actividades, y una de esas actividades es todo lo que está vinculado a las trabajadoras de los hogares. Entonces tomo su solicitud. Muchísimas gracias por atendernos, y usted muy amable, ¿eh? Por favor, buenas noches a todos. Que tenga una buena noche, muchas gracias. Ahí estaba la doctora Gabriela Barbás, secretaria de Salud de la provincia de Córdoba, en diálogo con nosotros. Bueno, usted escuchaba. Obviamente que lo de los anuncios del presidente no los vamos a tener en este minuto. Hay que bajar la ansiedad un poquito. El COE va a analizar y seguramente van a bajar a los municipios las flexibilizaciones para que se pongan en marcha los protocolos para poder, de esta manera, entonces, poder abrir sobre todo la parte gastronómica, que es la que queda en el camino, y también lo que tenga que ver con las reuniones familiares, hasta 10 personas. Me parece que eso es algo que está al caer, es inminente. Así que si tiene familia y tiene ganas de juntarse, yo le sugiero que vaya encargando un kilito de costilla en la carnicería. Nos vamos a la pausa y venimos. ¿Me falta un invitado o me parece a mí? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al peronismo? ¿No viene? Dejo la mesa vacía, ¿eh? ¿Se acuerda que la Nata le dejó a Menem la silla vacía? Yo le dejo la silla vacía, ¿eh? Ahora, después de la pausa. ¿Tanto miedo tienen a hablar los partidos políticos? Después de la pausa. Ya vengo. Transmite LRJ 504, televisora regional Unimar, Sociedad Anónima, Marcos Juárez, provincia de Córdoba. Kits sanitarios para 600.000 cordobeses. Juan Schiaretti, junto a la diputada nacional y miembro del Gabinete Social Alejandra Vigo y ministros del Ejecutivo Provincial, visitaron la sede donde los voluntarios arman los kits con barbijos, jabón, lavandina, alcohol en gel y folletos informativos para prevenir el coronavirus, y que se entregan a las familias que más lo necesitan en toda la provincia.
Crescente, la marca líder en acoplados, remolques y carrocerías, presenta nueva unidad, 4 ejes, 52 toneladas y media. Crescente presenta el 4 ejes. Conocelo en Loines 185, teléfono 3472-426-185, Marcos Juárez. Marcos Juárez sigue apostando a la gestión adecuada de los residuos. Separarlos, recuperarlos y reciclarlos es nuestro principal objetivo. Para ello necesitamos de tu rol clave. Respeta los días y horarios establecidos para la recolección, recordando sacarlos siempre la noche anterior. Residuos húmedos, lunes y viernes. Residuos secos y peligrosos, martes y sábado. Municipalidad de Marcos Juárez. Agrandá tu sueldo con esta super promo de tarjeta Coispu. Sí, porque con tarjeta Coispu ya tenés tu préstamo de hasta 50.000 pesos aprobado. Ah, y elegís cuándo empezás a pagar la cuota. Dale, ¿qué estás esperando? Tarjeta Coispu, te conviene. Sujeto a aprobación crediticia. Consulte términos y condiciones en Mutual Coispu, Italia 160, Marcos Juárez. En First English Center, aprender inglés es una realidad. Ellos aprenden jugando. Aprenden inglés para conquistar su futuro. Se están preparando para acceder a niveles avanzados. Aprender inglés abre puertas. Inscribite en nuestros cursos. Aprende inglés en el First. Seguinos en Facebook, Instagram o visitanos en Belgrano 838, Marcos Juárez. First English Center. Lanzamos el Plan Salud Integral para Mujeres. En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Juan Schiaretti, junto a la diputada nacional y miembro del Gabinete Social, Alejandra Vigo, y ministras y ministros del Ejecutivo, presentaron este plan que garantiza el acceso de las mujeres a la salud integral en contexto de pandemia y en adelante, y que tiene 5 ejes principales: consejería telefónica, protección de la embarazada y su bebé, cáncer de mama y cervicuterino, adicciones y prevención de la violencia. Bueno, ahí está hablando, él habló, ya lo hice enojar antes de que entrara. Y eso es lo bueno, de que si no debatimos... ¿Cómo le va, Trosendi? Buenas noches. Se presentó solo, así que lo saludo. Fernando Trosendi, presidente del Partido Justicialista, le presento a Sonia Lingua, presidente de la Unión Vecinal. Se conoce, ¿no? Ustedes son socios. Sí. No, digo, porque no actúan como socios. Yo creo que en la calle ni se saludan, por eso los estoy presentando acá públicamente esta noche. Bueno, Sonia, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Manuel? Por favor. La idea es hablar de política. Yo sé que ustedes me van a decir, pero no, vamos a hablar de política. Sí, vamos a hablar de política. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos inmersos en una situación muy compleja. Hoy, ayer el Consejo Deliberante recibió un proyecto del Ejecutivo para emitir bonos, por ejemplo. Y yo quiero saber qué opinan los partidos políticos, no los concejales, los partidos políticos que conforman el conglomerado político de Marcos Juárez con respecto a este tema. Pero también quiero saber qué va a pasar políticamente. Porque usted dice, pero falta mucho para las elecciones. No falta mucho para las elecciones. En la de Marcos Juárez faltan 2 años. 2 años y medio, porque este ya se fue. Este con la pandemia y hasta que nos habiliten y nos va a pasar. Y el año 2020 está casi que le diríamos de agenda perdido. Pero en el 2021 hay elecciones de medio término. Elecciones de medio término donde Córdoba la tiene muy complicada. Muy complicada. ¿Por qué? Porque en las elecciones de medio término renueva 2 bancas el PRO, 3 el radicalismo, 3 Unión por Córdoba y 1 el kirchnerismo. ¿Sí? Se va Casineiro, se va Ruarte, y se va, no, Márquez y se va Vigo de Hacemos por Córdoba, se van Frisa y Baldassi del PRO, se va Carro del kirchnerismo y se va Sole Carrizo, Diego Mestre y Brenda Austin del radicalismo. Terminan el mandato, 2017-2021. Bueno, hoy Hacemos por Córdoba, que no gobierna, tiene un solo diputado, que fue Gutiérrez. Recuerden que salió 6-2-1 la última elección presidencial en Córdoba. Entonces, en este escenario, si al peronismo de Córdoba le va mal,
se puede quedar con un solo diputado. O dos, en el peor de los casos. Ahora bien, yo digo, el radicalismo está partido al medio. Entre Negri y Mestre se encargaron de disolverlo y partirlo al medio. ¿El PRO existe o no existe? Juez ya anunció que va a ser candidato 2023. Rompe la alianza y va un candidato del Frente Cívico. ¿Y qué va a hacer el peronismo? Este peronismo de Córdoba, ¿tendrá kirchnerismo o no tendrá kirchnerismo? ¿Tendrá frente de todos o no tendrá frente de todos? Yo creo que de lo que pase en esa elección y de quién sale fortalecido va a depender mucho de lo que pase en la elección de Marcos Juárez. Esa es mi visión política. Yo soy un simple analista de pueblo, tampoco tengo tanto vuelo, pero ese es mi análisis político. Por eso he invitado a los presidentes de los partidos políticos para que hablemos de política, porque nos hace bien hablar de política y empezar a dirimir las cuestiones que se vienen. Así que vamos a empezar con la dama, ¿le parece? Sí, ¿Estoy muy equivocado con el análisis? No, no estás equivocado. Una cuestión que yo comparto totalmente, que creo que lo dijiste al final del noticiero que yo había llegado, que a los partidos políticos no nos gusta hablar de política. No sé, de acuerdo a la concepción que cada uno tenga de política, que yo creo que política hacemos las 24 horas del día en todas nuestras decisiones. De acuerdo a las propias convicciones que cada uno tengamos y las decisiones y a dónde enfocamos nuestro accionar, estamos haciendo política. Que no estemos haciendo a lo mejor en este momento la política proselitista, concretamente que en épocas más o años más electorales, porque recién decíamos cuánto falta, y sí, no falta nada, digamos, es casi un año perdido, como vos decís. Yo te hablo de lo que pasa en mi partido. Nosotros habíamos planteado una reunión para el 17 de marzo o el 16 de marzo, que era la primera reunión del año. La primera reunión con toda la gente que integra la Unión Vecinal. Y la suspendimos. De ahí todo lo demás vino a través de la virtualidad. Y ya pasaron 6 meses del año. Estamos en junio, como vos planteas, seguramente vamos a llegar a diciembre con poco contacto en lo que tiene que ver con esas reuniones multitudinarias. Pero en lo que a la faz política refiere, yo en el análisis a lo mejor que tenga que ver con las decisiones que se tomen a nivel provincial, nosotros somos socios, como vos lo dijiste, y nos saludamos y nos llevamos muy bien, aunque la gente pueda pensar lo contrario. Digamos, esta sociedad que sí, ¿por qué? La gente tiene todo el derecho de hablar, porque hemos tenido nuestros vaivenes. Hemos trabajado como socios, en su momento con Unión por Córdoba, llegaron las elecciones del 2014, cada uno tomó decisiones separadas y fuimos en espacios totalmente distintos para dirimir quién iba a ser el próximo intendente en la ciudad de Marcos Juárez. Llegó el año 2018 y nuevamente volvimos a trabajar en conjunto. Y en este momento nuestra representación política e institucional está planteada en el Consejo Deliberante, ¿no es cierto? Donde tenemos 4 ediles, que si bien 2 corresponden al espacio del Partido Justicialista, 2 corresponden al espacio de la Unión Vecinal, pero forman el Frente de Todos y realmente nos consta, lo charlamos con Fernando. Claro, usted tuvo un fallido, no forman todos por Marcos Juárez. Marcos Juárez todo, somos todos. Marcos Juárez somos todos. Somos todos, sí. Sí. Frente de Todos es nacional. No, Marcos Juárez somos todos. Bueno, No, yo por la duda. No, Marcos Juárez. No quiere estar ahí adentro. No, Marcos Juárez somos todos. Es que tienen todos los nombres muy parecidos. Sí. Cuando Marcos Juárez somos juntos por Marcos Juárez. Sí, a mí me gustaban los nombres de antes: Partido Justicialista, Unión Vecinal, Unión Cívica Radical. ¿Por qué tuvieron que meter todos esos nombres raros? Ahora es que nos olvidamos hasta nosotros. Encima todos quieren competir. Es como si yo le pongo al programa Jaque Mate y el otro le pone Mate Jaque y el otro le pone. Y digo. Estamos nombrando a la ciudad a la que pertenecemos y estamos nombrando el carácter de unidad, ¿no? Y de equipo que quiere tener una fuerza política. Entonces, a ver, ¿qué análisis te hago yo, Juan Manuel? Y cuando me reía por la invitación que nos hiciste ayer, si se la hiciéramos escuchar a la audiencia, yo creí que iba, bueno, nos va a sentar acá en el cadalso y yo te contesté. Nunca, jamás, vos sabés que no. En este momento de cuarentena no te puedo tocar, pero cuando uno, encima de que estuvimos en cuarentena, encerrado, que engordamos algunos kilos, yo digo, hay cuerpo para soportar cualquier latigazo. No. Realmente estamos trabajando, pero en la situación coyuntural, Juan Manuel, y no sé si yo te estoy hablando por lo que estamos haciendo con el Frente Marcos Juárez Somos Todos. Estamos trabajando en esta situación que nos impone el COVID-19, que nos impone la pandemia. Y vos sabés que yo soy una persona bastante apasionada, bastante acelerada, que soy de ir al frente. Y si algo me trajo la pandemia es
el reflexionar y el poder observar cosas que se nos estaban pasando por alto. Yo acá me hago un asterisco para contestar a Sonia, pero primero, porque yo quiero decir algo con respecto a eso, pero ahora quiero que vos me hagas una lectura de lo que yo dije en el inicio. No, lo mismo que dice Sonia, estamos trabajando juntos, y como dicen los chicos, estamos en modo pandemia, la verdad que la política tiene eso de interesante. Lo que vos decís, política, sería hasta casi una falta de respeto hoy en medio de una crisis como estamos atravesando, hablar de política partidaria, ir por un barrio a hacer proselitismo casi que suena como hasta estar desubicado. No, pero yo... Está desubicado, esa es mi opinión. Sí, no, pero termina, quiero que redondees, porque si no, no te voy a dejar terminar. Esa es mi opinión. Esto no quiere decir que no sigamos hablando y que no evaluemos. Nosotros seguimos manteniendo nuestro perfil, el candidato que teníamos antes, que es Eduardo Foresi. Nosotros ponemos en la mesa hoy a Eduardo Foresi. O sea, vos me estás diciendo que el candidato del peronismo en Mar Juárez se llama Eduardo Foresi. No hay un nuevo candidato del peronismo. Hoy 4 de junio, no. Lo que sí te digo que, por supuesto, están abiertas todas las posibilidades, como somos, el peronismo tiene historia de tener interna y un montón de situaciones y arreglos diferentes para poder presentar a otro candidato. Nos sentaremos con la Unión Vecinal a ver si coincidimos en el candidato, si hay otro candidato, si las encuestas, si habrá que hacer trabajar. Pero ese punto, sinceramente, Juan Manuel, cuando vos decís, casi nos una falta de sentaremos con la Unión respeto Vecinal, quiere decir... Nos unimos en el candidato. Me armás un proyecto de continuar con la unidad. Sí. ¿Cómo lo recibe la vecinal ese proyecto de continuar con la unidad? Nosotros estamos en esa línea. O sea, Estamos en esa línea, lo que no tenemos igual que ellos es un candidato, porque cuando nos juntamos a trabajar, nos unimos a trabajar y después de largas y arduas charlas, realmente por consenso surge la figura de Eduardo Foresi, por consenso surge dentro de la Unión Vecinal la figura de Horacio Latimori. Lo que no quiere decir que tengamos que volver a sentarnos a charlar de cara a las elecciones del 2022, y yo en este momento estoy en condiciones de decirte que la Unión Vecinal no tiene en vistas un candidato. Nosotros estamos trabajando, tenemos elecciones internas dentro del partido, tenemos elecciones internas en diciembre, no sé si las vamos a poder hacer o no. En el caso de poderse, son en diciembre las internas de la vecinal. De la Unión Vecinal son en diciembre, no sabemos si vamos a tener en una lista. Y el partido, en el caso de hacerse, también no, tiene... creo que la postergaron sin fecha. Sin fecha, ¿no? Porque esas van atadas a las provinciales. Iban a ser en mayo. Por eso, pero eso atado al calendario de elecciones provinciales. Sí, lo dice partido. De partidarias provinciales. Sí, no sé si te acordás que era Caserio el presidente, renuncia Caserio, asume Oscar González, creo, el presidente del partido, a nivel provincial. Sí, la idea, querían que Schiaretti presida el partido, ¿no? Pero me parece que lo dejaron a Oscar y bueno... Y no, pero digo, en una elección querían que la lista la encabezara Schiaretti. Sí, puede ser. Yo... ahora vamos a hablar de todo esto, porque me dejaron 4 o 5 temas, así 4 o 5. ahí la pelota en el área. Pero quiero uno primero, este asterisco que hice para responder a Sonia, y aprovecho para responder a Trusendi, a los dos. Ustedes me dicen, estamos en modo pandemia, estamos abocados a la coyuntura. Y yo les digo, yo creo que tienen que abocarse a la política. La coyuntura es para los que están gobernando, no para los que no están gobernando. Usted partido no está gobernando. Usted tiene 4 representantes del Consejo. La coyuntura la tienen que manejar los concejales. El partido tiene que trabajar en otra, o sea, es mi visión de esto, ¿no? Tiene que trabajar en otra cosa. Tienen que empezar a visualizar un proyecto. ¿Por qué? Porque se vienen tiempos de elecciones en los cuales, por primera vez en mucho tiempo, va a haber algunas cosas a tener en cuenta. Una de ellas es que va a haber nuevos dirigentes. Sí. Con el final del mandato de Schiaretti, seguramente va a haber una renovación política. Y con esos nuevos dirigentes se rescinden un montón de contratos de compromisos con viejos dirigentes de la provincia que se sentaban a la mesa de Marco Juárez y marcaban el compás de trabajo. Estos nuevos dirigentes no tienen contratos firmados con los dirigentes locales. Tendrán que hacer su camino, tendrán que ganarse la confianza de los dirigentes locales, pero ya no está más, y entiéndase bien la palabra, por favor, porque no es peyorativa, el caudillo partidario que bajaba líneas.
en la próxima elección va a haber una nueva generación de políticos a los cuales, con muchísimo respeto digo esto, ustedes no les deben nada. Entonces, no va a ser tan fácil que alguien venga acá. Entonces la decisión va a ser más local, va a ser mucho más local. ¿Se entiende? Quiero ir a ese punto. No sé si coincide. Fernando, a ver. A ver, no, trato de entender lo que estás diciendo. Mirá, sí, el tema del compromiso, nosotros somos, el peronismo en sí es bastante verticalista en ese punto, y nosotros somos bastante, por lo menos el peronismo de Marco Juárez fue bastante verticalista en ese punto. No obstante, la coyuntura da un montón de situaciones. La situación del kirchnerismo, del Frente de Todos, y una situación que en Córdoba se da una situación atípica o distinta, no sé si atípica, distinta, lo cual merece un análisis distinto. Pero hoy yo lo veo trabajando junto a Gutiérrez con Máximo Kirchner. Pero sí, obviamente. ¿No? Pero está bien, no está mal, ¿eh? No, y si vos mañana me decís que Santiago Lambertuzzi o que Regina Rinaldoni, que asumió ayer, están codo a codo con Mariela Perotti y con Kelly Castro, yo te digo, me parece perfecto. ¿Cuál es el tema? Bueno. Pero digo, no es un problema eso, porque hoy es la coyuntura, pero para los que están gobernando, yo hablo de los partidos políticos, de la puerta para afuera. Pero los que están gobernando pertenecen a partidos políticos. Sí, bueno, está bien. Bueno, pero hasta hace 6 meses yo creo que hasta el año pasado no se podía explicar cómo Máximo Kirchner estuviese hablando con Gutiérrez. Está bien, sí. Bien, entonces, hoy la situación del país, la crisis que nos dejó el gobierno anterior, que no es poca, y eso hay que remarcarlo siempre, máximo cuando escucho expresiones en el Consejo Deliberante realmente hasta desproporcionada y desubicada, como que el gobierno anterior fue lo mejor que tuvo en la historia, y la verdad que, disculpame que me vaya al tema No, pero esto es para hablar de política. Tiene que ser el gobierno, la gente de Cambiemos, lo que tiene que hacer es pedir disculpas del desastre que dejaron. Dejaron un país con el 60% de inflación, con el 40% de pobreza, con el 10% de indigencia, con el 100.000 millones de un PBI de deuda externa en dólares, con ninguna negociación y en default. Y todavía no viene a dar clase de cómo se tiene que dirigir. Realmente, y todavía fomentan lo anticuarentena. Realmente es de un despropósito. Entonces, ante esa gente que no tiene registro de lo que hizo, del daño que le hizo al país, que aparte, por ejemplo, ¿te imaginas si hubiese manejado el gobierno anterior sin Ministerio de Salud, lo que hubiese sido? Sí, obviamente. Bueno, no, es patético. Ante esa situación tenemos un señor que se puso los pantalones y habló con el que tenía que hablar, y si alguien puso la cara, fue Alberto Fernández. Puso en la cara en todos los lugares, fue al territorio enemigo, a hablar uno por uno. Puso la cara como nadie, ni siquiera Cristina. No, pero estamos totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, ante esa situación, tenemos un país que la agarró, en el medio de toda esa historia, agarró una pandemia, bueno, la está tratando de manejar lo mejor posible, sentándose hoy en la conferencia de hace un rato con Rodríguez Larreta, Kicillof y él, casi de 3 extracciones diferentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cambiemos, Alberto, un peronismo distinto y un kirchnerismo. Los sentó en una mesa los tres, en una situación difícil de negociar, en el medio de una situación económica muy difícil, y sin embargo la está manejando. No es lo ideal, seguro, pero fíjate lo que está pasando en el mundo, y fíjate comparar lo que está pasando en el mundo con lo que está pasando en Argentina. Fíjate si no lo está manejando bien. Pero, ante esa situación nos tenemos que plantear, disculpame Sonia, nos tenemos que plantear no meternos por lo menos respeto a toda esa gente que está haciendo un sacrificio enorme de cerrar puertas, no meternos una disputa partidaria porque el calendario suena. Yo creo entender tu pregunta. Te puedo hacer un raconto, un estado de situación, un diagnóstico. Yo me bajo más al territorio, ¿no? Me bajo a la ciudad de Marco Juárez, que es en definitiva más el territorio de la Unión Vecinal, si bien en lo que es a nivel provincial, obviamente que desde hace años a nivel provincial la Unión Vecinal viene trabajando con el peronismo cordobés, con los distintos nombres que ha tenido, Unión por Córdoba, ahora Hacemos por Córdoba, sabemos que es desde uno de los gobiernos del doctor de la Sota, cuando se firma ese acuerdo con la intendencia de Henry de la Rosa,
comenzamos ese trabajo en conjunto y que a pesar de que en su momento, en el 2014, los caminos que tomó tanto el vecinalismo como el justicialismo de Marcos Juárez fueron distintos, nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la Unión Vecinal, siempre estuvimos respondiendo, porque realmente el gobierno de la provincia de Córdoba le ha respondido muy bien a los gobiernos vecinalistas de la ciudad de Marcos Juárez. Muy, pero muy bien. No se hubiera podido lograr la ciudad pujante, de la cual todos hablan con un montón de obras y de asistencia y de cuestiones, sin ese trabajo mancomunado y en conjunto con el peronismo de Córdoba. ¿Qué radiografía o qué estado de situación te hago yo, Juan Manuel? En el 2018 trabajamos, fuimos a elecciones, formamos el Frente Marcos Juárez Somos Todos con un montón de proyectos, con un montón de gente que trabajó, y siempre decíamos eso después que perdimos las elecciones. No tenemos que dejarnos enfriar y no tenemos que dejar a los que... Porque vos sabés, se pierde una elección y por ahí el desbande... Sí, cuesta armar la tropa, yo entiendo. El desbande es grande, cuesta armar la tropa, y lo importante es no dejar a los 4 representantes, 5, contando la representación, porque tenemos gente también en el Tribunal de Cuentas, de nuestro frente. Se trabajó y también nos mantuvo unido el fervor de las elecciones que hubo el año pasado, sí, en donde tuvimos calendario que fue movidito, donde no solamente acompañamos las elecciones de la provincia, sino que realmente nos compenetramos con muchos de los candidatos de nuestro departamento y de nuestra zona, con gente con la cual habíamos trabajado muchísimo. Entonces yo te tengo que hablar de Julieta Aquino, de Julieta Rinaldi, de personas que ahora están ocupando lugares que son funcionarios públicos, pero que en el momento, como nosotros tenemos calendario adelantado, en la ciudad de Marcos Juárez estuvimos trabajando, estuvieron codo a codo trabajando con nosotros. Seguimos trabajando concretamente con nuestras reuniones, con nuestros proyectos que muchos, más de 10, 12 en lo que va del 2018 al 2019, fueron presentados por nuestros concejales, más de 35, 38 pedidos de informes sobre proyectos que había presentado tanto en su momento el bloque del Partido Justicialista como el bloque de la Unión Vecinal, sí, que son cuestiones de políticas de Estado y que nosotros como legisladores las veníamos siguiendo. El trabajo que están haciendo los concejales, que ese es un tema aparte cuando se habla del Consejo Deliberante, es realmente muy interesante porque se han logrado compenetrar. Han logrado ese trabajo en el caso de Lucio Salaris, la Timori, yo te hablo de Lambertuzzi y Vicky Tomasini, bueno, ahora tenemos la incorporación de Regina Rinaldoni. Es un trabajo que está apuntalado y está apoyado por las fuerzas del Frente Marcos Juárez Somos Todos. Y cuando te digo está apoyado, en este momento, que a veces, como vos decís, las cosas se enfrían, a nosotros la pandemia nos ha calentado un poco la situación. ¿Pero por qué? Porque estamos trabajando y mucho, y aunque digamos que el Estado es el que tiene que atender la pandemia, yo creo que en esta situación la solidaridad prima ante todo. Entonces, en lugares a donde el Estado no llega, estamos nosotros, como seguramente debe haber otras organizaciones políticas que estamos trabajando y nos estamos dando cuenta, y en esto hago un mea culpa, y lo he hecho después en época de campaña también, de cuestiones que quizás cuando estamos en épocas de bonanzas o cuando no tenemos una pandemia no nos damos cuenta. No observamos a veces la realidad de lo que pasa. Y acá hay situaciones que son coyunturales, pero también en Marcos Juárez hay situaciones que son estructurales. Y para lo cual, ¿esto qué nos sirve a nosotros, Juan Manuel? A nosotros esta situación nos sirve como insumo para el trabajo que tenemos que hacer en vistas al año 2022. Les propongo jugar un juego. Yo me anoté algunas cosas acá. La primera pregunta que les hago es esta. Cuando un candidato en una elección hace una propuesta, ¿cuál es la primera pregunta que a ustedes les surge? Un candidato viene y dice, yo, si gano las elecciones, voy a esta copa que está acá, la voy a poner acá. Y la primera pregunta que le surge al ciudadano común es ¿qué? ¿Es posible? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, yo creo, y por eso planteo lo de los plazos, y ustedes que están más en el ejercicio de la política, yo no, a lo mejor me dicen, mira Juan, no es tan necesario lo que vos planteás. Pero, ¿cuál es mi visión? Yo quiero ser
en el juego que les propongo yo soy candidato a intendente. ¿No es cierto? Entonces yo me anoté una serie de cosas que de última si les sirve después se las paso. La tomamos como insumo para la plataforma. Absolutamente, se las doy. Si no soy candidato, porque todavía por ahí en una de esas soy, pero si no soy... Siempre decís que querés ser, así que no Bueno, estás en aquí. una de esas todavía soy. Pero ya tendrías que estar trabajando. Es que yo empecé a trabajar. Perfecto. Yo empecé a trabajar, porque yo tengo Perfecto. todos estos puntos acá. Pero vamos a jugar el juego del candidato. Entonces yo te digo... Definitivamente la universidad y el campus universitario en Marcos Juárez. Definitivamente la Universidad del Sudeste Cordobés con sede en Marcos Juárez. Un frigorífico de cerdos... un frigorífico de cerdos como el que tiene la Piamontesa en Brickman, que hoy es el único frigorífico que está matando los 4.000 cerdos que se van a vender a China. Un plan que se llame desempleo cero en serio, con un censo en cada uno de los hogares, y saber cuánta gente no tiene trabajo y en una reunión con un consejo económico de comerciantes y industriales incorporarlas al mercado formal con el aporte que tenga que hacer el municipio. No importa, desempleo cero en mi ciudad. Definitivamente cerrar con el gobierno nacional los terrenos del INTA en el periurbano y empezar a hacer el verdadero banco de tierras para refundar el Promubi, que hoy pasó a ser Inmobiliaria Municipal Sociedad Anónima solo para ricos, y de verdad que aquellos que no pueden se hagan la casa. Con un nuevo esquema de viviendas. Centro Regional de Adicciones con internación en una colonia regional que pueda tener a Marcos Juárez como centro de una zona muy, muy, muy grande. Y las inversiones extranjeras o internacionales o nacionales fuera de Marcos Juárez, con la hotelería de 4 o 5 estrellas, aprovechando lugares comunes que tenemos como el autódromo, que hay que hacerlo más grande para que vengan las categorías grandes, como las canchas de golf para hacer torneos internacionales. Esa sería mi plataforma de gobierno. Ahora bien, ¿ustedes qué me van a decir? ¿Cómo vas a hacer todo esto? Si yo vengo 4 meses antes de una elección sin haber estudiado y solamente habiendo escrito esto, es muy probable que yo no pueda hacer nada de todo esto. Entonces, si yo quiero ser candidato, yo tengo que empezar hoy, porque tengo que hablar con los productores a ver si es factible un frigorífico y si es factible de dónde saco la plata y qué inversores traigo. Y tengo que tenerlo abrochado y saber que si yo gano las elecciones voy a llamar a Sonia y Sonia me va a decir, Juan, vamos para adelante. Y quiero hacer el centro universitario, pero tengo que tener arreglado con las universidades que me van a aprobar las carreras y llegado el momento, llamarlo a Fernando y decir, Fernando, gané, vamos para adelante. Todo eso, según mi simple entender, requiere un tiempo de trabajo que es mucho más allá del año mismo de las elecciones. No, ni hablar. Que es mucho Ese más es el allá de punto las al que yo elecciones, voy, sí. Fernando. No sé si vos coincidís, vos me mirás. Y... Seguro. Me parece que yo te entiendo lo que vos decís. Yo creo que vos lo que planteás es que no sea un guitarrero 4 meses antes de la campaña, vos desempolvás una plataforma de 2 o 3 años atrás, la pones, le cambiás la fecha, y la pones de nuevo y le actualizás un poco. Me parece que ese es serio, es muy ambicioso eso. En el medio está Marcos Juárez. No, bueno, está claro. Este es mi sueño. Yo sueño, permitime, porque era un juego. No, está bien. Pero también no está mal. Eso vos lo podés llenar con otras cuestiones que nosotros... Pero no, inclusive no está mal, pero por ejemplo, en el caso universitario, nosotros, justamente la universidad y nosotros nunca estuvimos, al contrario, me parece que, y eso hay que comparar, vos tenés que comparar Villa María y comparar Marcos Juárez. Sí, totalmente. Alguien que puso, bueno, había que poner ganas, gestión y visión. Hoy no te imaginás un Villa María sin universidad. No te lo imaginas. No hay manera. No te imaginás, jamás te imaginarías. 20 años atrás era una utopía. Y cuando yo escuchaba por ahí que me decían las mujeres que están ahí, que cerraban las carreras, que les cuesta mantener las carreras, me preocupa. Cuando vino acá la adicción en el Acoispo, hace un año atrás, unos meses atrás, la gente de la Universidad de Rosario, de la Facultad de Farmacia de Rosario, Farmacia Bioquímica, que estaba el decano. Y no había nadie de la municipalidad. Estaba el decano de la universidad. Creo que nunca, el decano de la facultad, nunca vino un decano de una universidad pública de Rosario, de Marcos Juárez. Y no había nadie. Estaba para... Me decía la chica, mirá, hay profesorado en el medio, hay carrera intermedia para traer. Yo cuando hablo de la universidad, hablo de la posibilidad no solo de traer carreras, sino de tener una infraestructura. Pero además de generar la industria sin chimeneas. O sea, nosotros necesitamos una alternativa. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un 90 y pico % de lo que le pasa al campo
y de lo que le pasa a las empresas relacionadas con el campo. Estornuda el campo y se resfrían todos y estamos donde estamos. Entonces yo digo alternativas. Hay un número estadístico que yo lo tengo, que es que en una ciudad que tiene una universidad con una oferta de carreras acorde y en serio y bien montada, ayornada a la necesidad de la región. Ahora mucha internet, estudian en esa universidad el 10% de la población. ¿Está claro? O sea, sobre una población de 3.000 habitantes, 300. Nosotros tendríamos, el 10% serían 3.000. 3.000 habitantes, ¿no es cierto? Ese sería, eso es estadístico, esto que te aporto es estadístico. Y de los 3.000, el 50% es de afuera. Entonces yo planteo, ustedes... Nosotros somos cabecera de departamento. Pónganle a Marco Juárez, a la economía de Marco Juárez, 1.500 chicos alquilando, viviendo, comiendo, gastando, sacando fotocopias, yendo a la farmacia, comprando cosas en Marco Juárez. Pónganle la economía de esos 1.500 chicos todos los meses durante un año, durante 5 años que dura una carrera, y ustedes después díganme si la universidad no es, además de lo que significa educativamente, un gran negocio. Pero vos creés que Martín Gil no lo pensó esto. Pero por eso digo, Martín Gil fue rector. Y no es descabellado. A ver, convengamos que algunas cosas de las que vos están planteando son cosas que tuvieron su atisbo en otros gobiernos, que no son fáciles de implementar, que comenzaron. En lo que hablamos de nuestro espacio hubo una ruptura ya de 2 periodos con otro gobierno, que bueno, una de las cuestiones a plantear el tema educativo. Vos también nombraste algo, como de la realización de hoteles o tener una infraestructura hotelera, cosa que también tuvo en su momento, estuvo en una plataforma de gobierno, estuvo planteado, también hubo una ruptura de eso. Hablas o sea, yo veo acá en todo esto un engranaje y una red espectacular. Primero que tenemos que pensar que Marco Juárez es cabecera de departamento. Absolutamente. Por ejemplo, un tema del cual conozco y me interesa porque es en el rubro en el cual trabajo, que es el tema educativo. Nosotros tenemos que trabajarlo en red y eso que vos decís que trae aumento de gente a la ciudad de Marco Juárez y un movimiento impresionante, hay que llenarlo con un montón de otras cuestiones que también van a ser lo mismo, que tiene que ver con el transporte, que tiene que ver con la vivienda y que tiene que ver con el factor edilicio, que tiene que ver con cuestiones que algunas están ahí. Y todavía no les dije cuál paradas. es mi propuesta para ganar las elecciones. Pero no la diga porque te las vamos a copiar. No, esta no es para... ¿Sabe cuál es la propuesta para ganar las elecciones? El día 1 agarro las máquinas, las palas de la municipalidad, todas las que haya, y agarro la Plaza General Paz de punta a punta y la elimino completa y hago una plaza nueva, linda, que nos dé orgullo y que no sea la plaza más fea de la República Argentina que tenemos en Marco Juárez. Bueno, creo que ahí, también hay que dar a la derecha acá al gobierno actual, está trabajando, creo que en un proyecto mejorador. Bueno. Pero el tema de la obra pública, también yo no lo vengo a defender. Yo no lo quiero defender. No, aparte no tengo... Pero es la carrera Caracas, seguimos hablando de la carrera Caracas. No, bueno, pero esto no es 2 pesos. No es 2 pesos. Pero son decisiones políticas. Marco Juárez tiene un problema, perdón. Te dejo. Nos enamoramos del cemento. Marco Juárez es una ciudad enamorada del cemento. Y si no le metés 30 cuadras de cordón cuneta, parece que no pasaste por la gestión pública. ¿Y por qué crees que están pidiendo esa plata ahora? ¿Y por qué crees que pero es el momento del cambio de cabeza, chicos. A ver, chicos, lo hablamos en todos los sentidos. Para mí hay un antes y un después del COVID-19. A ver, se habla a nivel educativo. Dame tu visión. Política, después del COVID-19. ¿Qué deja? Hay un antes y un después. Yo creo que hay que atender un montón de cuestiones que van a quedar totalmente diezmadas. Y si en algunos casos hay que postergar la obra pública, va a haber que postergar la obra pública, va a haber que atender a la persona, va a haber que atender a las necesidades elementales, y será creando fondos de desempleo, será creando bolsa de trabajo, será reactivando la industria pero hay un antes y un después, y yo creo que todos tenemos que ser solidarios. Y en ese ser solidario, cada uno de los habitantes de Marco Juárez vamos a tener que rescindir. Voy a tener que rescindir a esperar un poquito para que me termine el cordón cuneta, voy a tener que rescindir a esperar un poquito que me termine el pavimento, pero va a haber necesidades para atender. Y yo te lo digo por el trabajo que estamos realizando Juan Manuel y lo que se está viendo en la calle. Y hablamos de Marco Juárez.
Hablamos de Marcos Juárez, que teóricamente es una ciudad donde tenemos un poder adquisitivo, como vos decís, relativamente importante, que estamos atados a la actividad agropecuaria, que estamos en la parte industrial, estamos atados a lo metalmecánico, a lo que tiene que ver, pero va a haber un antes y un después. Yo creo que los gobiernos que vienen, el culminar de este periodo de Pedro de la Rosa, y que va a estar en el medio de la pandemia, y el gobierno que viene va a tener que tener otra mirada. Para mí se viene una mirada mucho más social. Mirá. O sea, hay que atender a las personas, hay que atender donde hay hambre, hay que atender a donde falta salud, hay que atender a donde falta vivienda, hay que atender a las personas. En lo que nos queda, que no es mucho, nos quedan 7, 8 minutos de programa, que los vamos a exprimir al máximo, no va a haber pausa. Va a ser sin pausa hasta el final. Ya viene Víctor Hugo en un ratito con los especiales de Víctor Hugo. Pero quiero darles la línea para que manden mensajes porque estoy escuchando el teléfono y no tenemos la posibilidad de responderles allá. 15 58 59 96. Sé que hay muchos mensajes, sé que hay mucha gente con ganas de decir cosas. Pido siempre en el marco del respeto. Lo que podamos leer lo vamos a leer y lo que no quedará para el próximo debate. Porque yo les puedo asegurar que aunque a los políticos no les guste hablar de política, en este programa vamos a seguir hablando de política. Este es el principio de lo que viene para adelante. 15 58 59 96. Y le doy la pelota a Fernando Trusendi. No, coincido con lo que dice Sonia. Creo que después de la pandemia, lo que nos dejó esta pandemia es que empezó con un problema sanitario y es un problema distinto. Es un problema mucho más. Sí, mucho más grave. Sí, en eso vamos a coincidir. Pero muchísimo más, mucho más. Desnudó cosas que no estaban... Un montón de situaciones. Sí. Primero, y lo que florece primero son las miserias. Absolutamente. Las miserias, desgraciadamente. O tienen que hacerlo así, no sé cómo es el tema. Pero la verdad que la pandemia nos desacomodó. Inclusive en lo educativo, lo charlábamos ayer. En lo educativo, hoy me decía, un director me decía, Fernando, tengo que llevar las fotocopias, la gente que no está conectada, y la verdad que me encuentro con situaciones que me da mucha pena en Marcos Juárez que esta gente tenga esta situación. Entonces digo... Chicos, bienvenidos. Hay comedores comunitarios que le dan de comer a 150 personas por día en Marcos Juárez. Claro, no, pero para algunos es dádiva eso. Para algunos es dádiva, para algunos es prebenda. Hay gente que está cocinando, Los chicos, voy a decirlo porque son ellos los que encabezaron el proyecto. Los chicos de Ambrosi. ¿Sí? Tienen un comedor en la calle Rawson, donde los martes y viernes están yendo 150 personas a buscar la vianda. El pastor de la iglesia, Vivas, no recuerdo, Raúl Vivas. El pastor Raúl tiene entre 90 y 100 personas los lunes y los viernes, toda la semana, dándole de comer. Colaboramos con esa gente. Va gente a buscar comida, Eso es lo que se necesita en este momento. Nosotros exprimimos las piedras, si se quiere, porque la situación económica nos afecta a todos. Obvio. Y nos afecta a los partidos políticos internamente. La gente, nuestra gente que ha presentado su proyecto en su momento, que en su momento se había desestimado y que después se transformó en ordenanza, la gente está aportando un 30%, todos, ¿no es cierto?, los funcionarios del Consejo Deliberante, del Tribunal de Cuentas, los funcionarios políticos. Eso también es una ayuda social. En este momento, encabezado por el Centro de Operaciones del municipio y que se trabajó en conjunto, porque la verdad que en esta situación, fuera de los partidismos políticos, se ha trabajado en conjunto con la municipalidad. Pero por eso te digo, a donde el Estado no puede llegar, yo no lo voy a ir a reclamar al Estado. Si a mí viene una señora y me dice, yo tengo un nene de 1 año en mi casa y realmente tiene un problema intestinal, la están pasando re mal, la mamá es empleada doméstica, como vos decís, totalmente informal, no han podido volver a trabajar, nosotros les ayudamos, porque ese nene, además de comer el fideo y el tomate y la polenta y el arroz, que es lo que básicamente contienen estos bolsones, necesita a lo mejor un yogur, necesita un postrecito, necesita la leche. Bueno, a esos lugares estamos llegando y ese lugar es el insumo que en muchos casos es coyuntural, pero que en otros casos es ya de estructura que viene y que no se ha visibilizado. Por eso yo lo digo un poco en broma y lo digo un poco en serio. La manera de cambiar la realidad y la matriz es generando trabajo genuino. Y si nosotros lo hacemos desde cada una de las localidades, pues si nosotros le pedimos al presidente de la Nación que mañana termine con el desempleo en la Argentina, no, mire, se va a ir Alberto Fernández, lo vamos a traer, si podemos hacer como en el fútbol de comprar presidente de otros países, lo vamos a traer a Barack Obama, todo. Ninguno
va a poder solucionar este problema de raíz y de fondo. ¿Cómo se soluciona? De abajo hacia arriba. ¿Cuántos desempleados reales tiene Marcos Juárez? Digo yo, nadie sabe porque no hay un censo de eso. Bueno, lo primero que hay que hacer es una estadística. Ahora, ¿cuántos desempleados reales sin trabajo en la economía informal tiene Marcos Juárez? Tantos. Bueno, a esa gente hay que conseguirle trabajo. Y entre nosotros, en un consejo económico, en un consejo asesor, esas son las cosas en las que tenemos que trabajar. Eso le da un salto de calidad a la población. Absolutamente. Un salto de calidad, una calidad. Si vos vas... Pero el Estado tiene que estar dispuesto a poner, ¿eh? Yo no quiero un Estado que mire para otro lado. Yo quiero hacer 5 cuadras menos de cordón cuneta, pero que haya 3 personas en blanco en una empresa. Y si tengo que poner la plata desde la municipalidad para sostener esa empresa, para que me tome 3 empleados en blanco, quédense tranquilos que tienen 5 cuadras de cordón cuneta menos. Pero olvídense, ¿eh? Las rompo con la máquina si las tengo que romper. Bueno, pero tenemos que desterrar algunos conceptos que nos enamoramos del cemento. De la dádiva o de la prebenda del Estado. El Estado tiene que atender los derechos humanos. Y sabemos que hay derechos de primera, de segunda y de tercera generación. Absolutamente. Hay derechos de segunda generación en donde el Estado tiene que estar presente. Pero estamos totalmente de acuerdo. No puede hacer la vista gorda. El Estado no da dádivas ni prebendas. El Estado está presente donde la ciudadanía, que es parte de ese Estado, lo necesita. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora bien, el Estado debe empezar a torcer la historia. Y torcer la historia es generar condiciones de trabajo dignas. Es responsabilidad de los gobernantes. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, yo digo, si y quiero salir de esta pandemia porque esto ha cambiado las reglas de juego, ¿no? Ha cambiado las reglas de juego. Juan Manuel, lo que vos decís acá se vio. Mira, toma el ejemplo. ¿Por qué se transformó en un caos toda esta situación? ¿Cuándo quiénes? Cuando aquellos que estaban trabajando en situaciones precarizadas no pudieron salir con el primer aislamiento obligatorio. Entonces, yo escuchaba gente que hay gente que está trabajando, como vos decís, los que nombraste y muchísimos más en Marcos Juárez, que ni siquiera tienen comedor, otros que sí, que tienen, por ejemplo, viandas como negocio y que a su vez anexan 30, 40, 50, 60 por día, y donde me decían, ha venido el albañil que toda la vida le llevó el plato de comida a su hijo a la mesa y ahora tiene que hacer cola para venir a buscar un plato de comida. Sí. ¿Por qué? Porque eso es denigrante. No puede salir a trabajar. Eso es denigrante. Y a esa gente no le gusta ir a buscar ese plato de comida. No le gusta. A esa gente le gusta ganarse el pan y llevarse. Ahora, Sonia, yo decía esto. El Estado, y vamos a salir de la pandemia, porque en algún momento, si Dios quiere, esto va a terminar, y quizás vamos a poder ver a este presidente en toda su magnitud, porque no lo hemos podido ver, lamentablemente. Esto que hay acá es alguien que está, o sea, agarró el barco y le dijeron iceberg y lo chocó. O sea, no tuvo tiempo de nada. Se subió al Titanic en ese momento. En ese momento, cuando chocó contra el iceberg, ¿no es cierto? O sea, se lo dieron con el iceberg encima. Ahora bien, una vez que pase todo esto y que podamos encaminarnos, el Estado tiene que ser el generador de oportunidades. Y yo digo que no hay que dejar... Esto de no hay que darle más planes a nadie, hay que cortar todo, no pasa por ahí. Lo que hay que tratar de hacer... Avisale a algunos concejales. Bueno, está bien, pero cada uno piensa como quiere. Yo hablo desde acá. Pero digo, bien un termo. Lo que hay que hacer es empezar a generar esto que yo te digo. Es decir, empresarios, ¿cuántos empleados en blanco tenés? 100, bárbaro. Como Estado, ¿cómo te ayudo para que tengas 120? ¿Cuántos tenés en blanco? 5. Como Estado, ¿cómo te ayudo para que tengas 7? Bueno, cuando como Estado generamos un millón nomás, de puestos de trabajo reales, hacemos un desastre en nuestra economía. Esas políticas, por ejemplo, a nivel provincial, dieron muchos resultados. Pero por eso, yo te digo, los PPP, chicos que en este momento están trabajando y ya están regularizados, están en blanco. Pero eso tiene que hacer el Estado. El PPP, cuando lo planteó de la Sota hace 15 años atrás, era... una vuelta de rosca distinta. Chicos, acá... se mantuvo en todos los gobiernos y lo copiaron. Con todo el cariño, me quedan 3 minutos y me tengo que ir, pero con todo el cariño, hicieron un salvataje para empresas que no le llegó a nadie. Porque los bancos que vinieron a enriquecerse, se están enriqueciendo y seguirán enriqueciéndose, esos créditos que marcó el gobierno para la empresa no se los dieron a nadie. Anda a sacar un crédito para tu empresa. Dale, vamos juntos mañana al banco que quieras. Yo conozco empresas que sacaron el crédito. Sí, pero ¿cuántas? Yo conozco. ¿Cuántas? Muy pocas. No, yo conozco. Le dieron a 3 o 4 por banco para decir que dieron y después no le dieron a nadie porque los bancos no quieren prestar el 29%. El salvataje tiene que ser para los chicos y para las pymes. No le quieren prestar el 29%. Para los comercios chicos. No quieren prestar el 29%. No quieren porque la usura de los bancos es otra, el negocio es otro. Pero... Bueno, ahí te metes una política mucho más gruesa. Alguien que fue intocable por muchos gobiernos, pero el gobierno anterior fue benefició aún más, fue el sistema financiero.
nunca nadie lo tocó. Nadie, y será el nadie se momento de que tenga una política de Estado, muchachos. Bueno, nadie se anima. En el mundo el sistema financiero se maneja de esta manera. Bien, me tengo que ir. Yo les digo una cosa. Invitarnos de nuevo. Sí, obviamente. Pero juntos. Pero A juntos. mí me encanta venir a hablar de todos los temas que tengan que ver con la política, que tengan que ver con la ciudad, que tengan que ver con el accionar. Búsquenme un candidato a intendente para la próxima. Vamos a buscar un Porque candidato a yo intendente. quiero un candidato a intendente, pero no quiero un candidato que salga a hacer campaña. Quiero un candidato que me diga, mira, yo tengo el candidato a intendente, ¿sabe dónde está en este momento? Está evaluando con los empresarios de Marcos Juárez cómo va a desarrollar. Listo, a mí me conforman. Yo no quiero un candidato para que se siente acá conmigo. Juan Manuel, no tengo tanta soberbia. El candidato que yo te nombré. Sí, Eduardo Foresi. El candidato del peronismo se llama Eduardo Foresi, listo. Por lo menos hoy. Nos está viendo, nos mira todos los jueves, manda un saludo. En este momento, seguro, estoy casi seguro que Eduardo está en el hospital. Está bien. Trabajando. Bueno, está bien. Digo, Le tocó una difícil a Eduardo también. ¿eh? Y el equipo Realmente. económico, y el equipo industrial, y el equipo de educación de Eduardo Foresi, ¿dónde está? Eso te lo vamos a dar la próxima. Ah, ¿viste? Que yo tengo razón. No. Chicos, ahí nos el que juntamos. ganaba con el apellido está en el otro bando, no está en el de ustedes. Y se le termina ahora en diciembre. Con el apellido no gana más nadie. Hay que laburar para ganar la elección. Hay que laburar, hay Se que terminó, presentar ¿eh? proyectos Se y hay que terminó. presentar Se ideas. terminó, ¿eh? Seguro, está bien. No es de ustedes, está claro, así que no lo tienen. Empiezan en no, desventaja, pero encima, después de esta, se tiene que ir. Y lo voy a decir con todo respeto, porque el apellido de la Rosa de Marcos Juárez es un apellido muy fuerte. Y Pedro ganó por Pedro, pero también ganó por el apellido. Eso se termina el día de las elecciones. El que venga tendrá que ganar por mérito. Ya no hay más apellido, ¿eh? Se terminaron los apellidos. Se terminaron los apellidos en la provincia y se terminaron los apellidos en Marcos Juárez. Van El a que no primar labure- los proyectos, las ganas de trabajar, las ideas. Gracias por venir a los dos, me encanta. No, al me contrario, a mí encanta, también. me encanta, me encanta. Se enojó poco Truceni, me gusta cuando No. Truceni se enoja, porque Truceni cuando se enoja es jugoso. No me enojo. Pero No, la verdad que encima, si parece. vos, No, vos me no encanta. ladraste y No, él no estaba escuchando no. porque estaba viniendo. No, lo que pasa que lo que ocurre es que me parece que estos chicos parece que dejaron un país otro país, viven en otro cine, en otra película. Están confundidos. Realmente te digo sinceramente, Juan Manuel, tienen que pedir disculpas. Por Dios. Me prestás un minuto, te prometo que es un minuto, 30 segundos para cada uno, porque lo dije antes y nobleza obliga, quiero darle 30 segundos a cada uno. Ahora sí. Y en serio, no porque no lo que hayamos hablado no ha sido en serio, sino que por algo que está pasando en este momento en la ciudad de Marcos Juárez. Como presidenta de la Unión Vecinal, como presidente del PJ, el tema de los 150 millones de bonos. ¿Cuál es la opinión? Si querés partidaria, me gustaría que sea partidaria, pero si no personal. La opinión partidaria, porque lo estamos trabajando y, digamos, en este caso lo estamos trabajando con el Frente. Me he munido del proyecto a través de las apreciaciones que han hecho nuestros concejales y si bien escuché por ahí críticas como que se aprobó en el día de ayer, algo muy amplio, sin saber, es una metodología legislativa. Porque hay audiencias públicas. Es una metodología legislativa y la aprobar en primera lectura es para decir, para darle entrada a algo que tenemos que conocer. Es para darle entrada a algo que tenemos que conocer. Se ha hecho con muchos proyectos así. Es más, en este caso, porque bueno, es la toma de empréstitos, de deuda pública, estamos hablando de 150 millones de pesos. ¿Hace falta 2 tercios? Sí, tenemos que O saber sea que uno de ustedes tiene que votar a favor. para parece, ¿no? para qué, dónde, a qué tasa. O sea, hay un montón de Pero te digo, cuestiones. yo me parece que Tus es 30 correcto, segundos. correcto lo que dice Sonia. Hay que meterse mal en... No veo mal que se pida plata. En vez de pedírselo a un banco, pedírselo a... Eso, yo no dije que está mal, yo dije que opinan, nada no, más. porque a veces se asusta. Pero lo que hay que analizar, a ver, sí, es, el gobierno, es la el gobierno, letra chica. A ver, si queremos decir en un documento la letra Por eso. chica. Ahora, ¿qué habilitamos? Claro. Gestionar. En este gestionar, ya me imagino que la gente del Ejecutivo, si esto no lo debe haber hecho para tirar, digamos, un dardo al aire. Tiene que tener algún Por eso te digo, marco para referencial, legal concreto, que es lo que va a poner a consideración de Sonia, los fundamentalmente concejales. para que no veamos que le estamos poniendo palo en la rueda, ni mucho menos. Por el contrario, me parece que en vez de pedírselo a un privado, a una tasa distinta, pedírselo a un abono, por ahí no está mal. Pero ahora hay que ver mucho más. Me gané una salida cinematográfica Es un hoy, ¿no? proyecto Sí. que compromete a muchas administraciones futuras. Sí, Seguro que por sí. eso hay que verlo. Gracias. No. Me gané la salida cinematográfica hoy, me tengo que ir así. Me paré, como vio, así los dejo a ellos en la mesa y me voy cinematográficamente. Pero ¿cómo nos invitó? Alicia Mirá Quintero. cómo Robert vamos a De venir, Niro. Juan. Robert De Niro. Agradezco todos los mensajes. ¿Sí? Ya estoy para lanzar la candidatura. Se viene la candidatura, yo sé lo que les digo.
Bueno, ténganme miedo. Alicia Quintero, la producción. No se vaya, usted se queda sentado, pero tengo que ir yo. Alicia Quintero, Fran Perfumo, Mariano Perfumo, gracias a todos. Está bueno que podamos hablar de política con gente que no se calla. Esta es la manera, entre todos. Con respeto, pero entre todos. El jueves que viene los espero a las 9 de la noche. Gracias. Bueno.